Bienvenidos al White Dragon Podcast. Este va a ser un episodio demasiado bueno para ti porque vamos a hablar de mindset, algo muy en profundo, lo que es la mentalidad, lo que puedes lograr hacer con tu potencial. Y acá tenemos a Rodrigo Kawaz, él es psicólogo deportivo. ¿Qué mejor para poder entrenar tu mente, para poder entender de qué eres capaz? Vamos a hablar de la perseverancia, la determinación y cómo enfrentarte a los miedos. Quiero destacar a Rodrigo de la importancia de él hoy día para Chile en el deporte. Leyéndote lo siguiente. Rodrigo Kawaz es el psicólogo deportivo que fue seleccionado en La Roja, o el equipo adulto masculino de fútbol, que sin duda marca un hito de mucha importancia, ya que desde 2005 este equipo de fútbol no tenía un psicólogo deportivo. O sea, desde el año pasado, 2024, Rodrigo se une y la idea es seguir cambiando y mejorando a un equipo que para muchos es tremendamente importante. Rodrigo, primero quiero agradecerte por venir con nosotros a compartir. Al contrario, muy buenos días, buenas tardes para todos y no, al contrario, gracias a ti por la invitación a hablar de estos temas que por lo menos para mí resultan muy apasionantes. Bacán. Quiero empezar que nos cuentes, tú, Rodrigo, eres un psicólogo deportivo. Esto es una rama que, como bien hablábamos, está recién empezando a fortalecerse, recién entra en la conversación más cotidiana la importancia de la psicología y la mente. Compartíamos detrás de escena de otros deportistas más famosos, por ejemplo, gringos o estadounidenses. Quiero que me cuentes la historia o alguna historia que a ti te haya llegado al alma, al corazón, que te haya llevado por este camino de la psicología deportiva, ya sea un caso, algo que te acercó a este mundo. Mira, tal vez lo más importante que a lo mejor podría ser que me llama la atención tiene que ver con la propia experiencia. Evidentemente yo desde muy pequeño, muy ligado al deporte, muy ligado al fútbol sobre todo, y en un momento determinado yo estaba como intentando, no digo llegar a ser futbolista profesional, pero intentando hacer una carrera que pudiera conducir a eso. Ujú. Y en numerosas escuelas de fútbol lo que me pasaba es que yo no hablaba mucho y tenía mucho temor a equivocarme, tenía temor a lo que me podían decir. eh, entonces, yo, claro, esto más adelante, bueno, finalmente por esas circunstancias yo ya no volví como un poco a tratar formalmente de seguir una carrera. Ujú. Y claro, yo después con el tiempo me di cuenta que eso tiene que ver con un factor mental que seguramente me pasaba a mí y que le pasa a muchas personas que intentan desarrollarse. Entonces ahí yo empecé a averiguar cuando ya estaba terminando mi escolaridad un poco en esto que se trataba del deporte y me di cuenta que no había mucho. Ujú. Entonces es bien curioso porque yo me dediqué a estudiar psicología ya pensando en dedicarme al deporte. Interesante. Es bien curioso porque típico que los profesores de primer año le preguntan, nos preguntaban, oye, tú, y como que nadie sabía, algunos, sí, me gusta atender personas, que sea un poco la clínica, que es lo más Claro, habitual. Y cuando yo hacía deporte, como que llamaba la atención, porque ni los mismos profesores manejaban a veces esta línea, digamos. claro, no lo tenían claro. De hecho, probablemente en la universidad donde yo estudié, debo ser el primer psicólogo que se desempeñó en el ámbito del deporte. ¿Y qué se siente hoy día decir eso con toda tu trayectoria? Pucha, yo siento que es un acto como de valentía, porque es difícil a veces intentar ir a un área donde no hay mucho. En ese momento no había nada. Acá en Chile habían solo dos personas que trabajaban en esto, imagínate, dos personas que estaban una por allá, otra por acá. Y aparte que en ese momento no había tanta globalización de la información como hoy día. Entonces Claro, tú no podías navegar y decir, a ver, voy a googlear esto, voy a ver qué hay. Y no estaban la cantidad de cursos de posgrado y todo eso que hoy día sí hay. claro. Entonces fue, la verdad, una apuesta bien, eh, yo la miro para atrás y digo, bastante irracional, porque en el fondo no había como nada en que tomar o apoyarse para poder hacer. Antes de continuar con este episodio, te invito a seguirnos, porque con tu follow podemos seguir creciendo este proyecto, este podcast e invitar a nuevas personas. Con eso, sigamos escuchando. Yo me acuerdo incluso que de los colegas que estaban en ese momento trabajando, uno de ellos yo tenía que perseguirlo y de repente lo esperaba fuera a un lugar y me llevaba a otro lugar que donde él iba a trabajar y entre medio le aprovechaba de preguntar cosas. Entonces fue bien como así, digamos. Ujú. Pero yo hay algo que siempre destaco un poco en lo que he ido desarrollando y es la autodeterminación, que es esta Sí. motivación intrínseca que cada uno tiene para perseguir efectivamente algo que es lo que a uno le gusta. Y creo que eso ha sido la, como la virtud de todo lo que me ha seguido en estos años en este trabajo, digamos. Qué lindo. Me surgen muchas preguntas desde lo que tú primero dijiste, que es la autodeterminación. Pero como detalle,
cuando tú nos narras que tenías este susto con el deporte y estabas jugando fútbol, ¿cuántos años tenías? Mira, yo creo que debe haber sido desde los 12 hasta probablemente los 17 años. Ya. O sea, fueron varios años que intentando en distintos lugares, habían muchos temas mentales que me impedían a lo mejor. Por ahí no era tan talentoso tampoco, pero sí, yo me acuerdo mucho de tener que armarme de mucho valor, por ejemplo, cuando tenía que ir a entrenar, cosas así. Claro. Y Entonces, ya entrar a la cancha era como difícil. claro, como que esta gente no la conozco, si no juego bien me van a decir algo, el entrenador por ahí, etcétera. Claro. Entonces, Qué y sobre interesante. todo que eran entrenadores que en ese momento tenían una pedagogía muy distinta a la que ahora. Claro, totalmente. Vayamos de vuelta a esta palabra tan importante que mencionaste, que es la autodeterminación. Tú hoy día es muy fácil mirar atrás y decir, wow, qué determinado era yo. Pero ¿tú te acuerdas cuando por primera vez te empezaste a relacionar con esa palabra o llegó a tu vida de manera como psicólogo, ya sea estudiando, o hubo un momento en el fútbol como entrenando? O, ¿cuándo fue el momento que te diste cuenta que la autodeterminación la tenías o la querías trabajar? Mira, yo creo que en eso pasó algo que yo creo que a todos nos pasa en un momento determinado, que primero tenemos como las sensaciones y después uno encuentra como la palabra que dice, oye, esto en realidad es lo que me pasa a mí, Claro. o esto es lo que yo... Y efectivamente, yo estudiando más adelante un poco los procesos de motivación en los deportistas, ¿Ya? habían teorías que hablaban de que primero uno tiene como el refuerzo externo, alguien te lleva o alguien te guía, etcétera, y después uno va desarrollando un poco más esta motivación más interna, Ujú. hasta lograr, y hay una teoría que habla un poco de lograr esta autodeterminación, que finalmente uno es el principal motivador de uno mismo, digamos, ¿no? Claro, Entonces sí, fue como a partir de esos estudios que yo después digo, bueno, esto en realidad fue lo que a mí me ha sucedido, digamos. claro. Entonces podríamos definir que tu autodeterminación de entrar a psicología y, clara, de alguna forma, empezar tu propia carrera en el mundo del deporte es una autodeterminación que viene de dónde o del querer qué. Claro, yo creo un poco de dos cosas, o sea, un poco como te contaba, de esta experiencia que yo digo, bueno, aquí hay factores mentales que influyen un poco en Claro, el ámbito del deporte, claramente, pero también yo observaba lo que pasaba en el deporte en nuestro país, ya, que evidentemente teníamos buenos deportistas, pero que no lográbamos resultados, ya, internacionalmente sobre todo, y no solo en el ámbito del fútbol, sino que también todos ámbitos. claro, por ahí tuvimos año 98 por primera vez, ¿no es cierto?, al número uno del tenis, pero teníamos solamente anteriormente a eso como historia. Sí. Y yo, por ejemplo, leía mucho la prensa Ujú. y eran siempre historias como de, tuvimos a punto de, Ya. aquí el dicho este de nos faltó la chaucha para el peso, Mm, que estaba instalado mucho en nuestro deporte. Entonces sí, decía, aquí hay algo que se tiene que tratar de modificar. O sea, tenemos buenos deportistas o nuestros equipos llegaban a finales pero perdían. Entonces, ya. como que en eso había algo también que indagar y que tratar de hacer. ¿Y qué empezaste a descubrir en términos de tu profesión cuando te metiste a los primeros equipos a tratar de ayudar para tú también responderte esta pregunta que planteas, que yo creo que nos planteamos todos? Bueno, lo primero fue algo bien curioso. Yo desde muy pequeño también, en el caso del fútbol, por ejemplo, coleccionaba álbumes. Ujú. Y lo interesante fue que muchos de los entrenadores con los que empecé a trabajar eran personas que yo tenía en mis álbumes como jugadores de Sí, fútbol. Entonces, claro, yo decía, bueno, aquí hay algo interesante porque en el fondo estos exjugadores que vivieron un poco esta época o vivieron momentos de mucho, de mucho problema en ya, términos de que no se lograban resultados, de que claro. resultados negativos sobre todo. Entonces yo decía, claro, ellos como exjugadores viven etapas que no son muy positivas y después ellos son los encargados de formar futuras generaciones. Claro, Entonces yo decía, aquí hay algo que también hay que hacer, indudablemente. Y creo sí. que lo primero fue un poco tratar de ligarme y coachear un poco a estos entrenadores para tratar de que esas experiencias que ellos acumularon como jugadores Del pasado. no se transmitieran un poco en el proceso formativo. Qué interesante. Qué interesante porque, bueno, hoy día sin entrar mucho en el fútbol, como equipo no está pasando por su mejor momento. Hemos pasado por mejores momentos. Entonces, qué difícil debe ser para el jugador, como para ti en tu caso, empezar a coachar una mente que tiene una historia por detrás y que seguramente, no sé si tú me puedes confirmar, entran en sustos, en dudas. Hoy día incluso las redes sociales, la gente es muy violenta. Entonces, cuéntanos un poco como cuál es tu trabajo y qué empiezas tú a hacer con los jugadores, ya sea en equipo o con los propios entrenadores, eh, y qué buscas como empezar a cambiar, a moldear. Mira, a la base de todo esto es importante comprender que nuestro cerebro es mucho más sensible
a las dificultades, a los problemas y a las cosas negativas que lo positivo. Sí. Tenemos un cerebro que, si uno lo analiza desde un punto de vista antropológico, es un cerebro que se instaló en la cabeza del ser humano para ayudarlo a sobrevivir. Pensemos en el Homo sapiens millones de años atrás. Él salía, se despertaba y tenía que solo hacer dos cosas. Salir a alimentarse, porque si no se moría, y defenderse del leopardo que se acercaba. Dos actividades que eran absolutamente de sobrevivencia. Entonces, el cerebro que tenemos hoy día no le interesa nada más que nosotros, cada uno de nosotros, lleguemos vivos cada noche. Claro. ¿Ok? Esto hace que el cerebro esté permanentemente alertándonos de posibles dificultades que podrían atentar contra ese objetivo. ¿Ok? Entonces, en actividades como el fútbol, por ejemplo, y en otras actividades también, obviamente pero en el fútbol uno ve que indudablemente los deportistas, los jugadores, tienen esta facilidad, entre comillas, dada por esta estructura natural del cerebro, de obviamente fijarse siempre en lo que podría pasar, en lo que podría complicarnos, en las dificultades, en quedarnos estacionados en la zona de confort, en no hacer cambio, sino que tratar de quedarnos acá para en el fondo, asegurarnos la sobrevivencia. Claro. Entonces, lo que intentamos hacer nosotros inicialmente es decir, miren, tenemos un cerebro que se caracteriza así, pero que en el fondo nosotros podemos hacer cambios para intentar que este cerebro salga de esta zona de confort. Claro. Y mi tarea en general es poder, bueno, antes yo decía resetear, hoy día parece que queda mejor dicho hackear el cerebro, para en el fondo tratar de que este cerebro no nos boicotee permanentemente con respecto a las cosas que queremos ir haciendo en el deporte y en la vida, porque esto es válido también para todo lo que hacemos en la vida. Entonces, un poco nuestra tarea es movilizar cerebros. Es que en el fondo nuestra cabeza sea nuestro principal aporte para decir, ok, vamos a hacer este cambio, queremos hacer esto, etc. Entonces ahí es donde un poco está, digamos, esencialmente la tarea. Y nosotros le entregamos herramientas a los entrenadores para que nos ayuden en esa labor, indudablemente. ¿Nos puedes contar un poco de cómo se ve o se evidencia estas herramientas o estas herramientas para los entrenadores? Claro. En ese sentido, lo que nosotros intentamos hacer primero es como tratar de que los entrenadores siempre logren ver, primero que todo, que es algo que a veces ha sido bien difícil, que logren ver que cada uno es distinto. Un poco pensar en esta idea de como que el cerebro es como una nube, no existe ningún cerebro igual que otro. Exacto. Cada uno aprende distinto, tiene experiencias distintas, tiene formas de acercamiento al aprendizaje distinto, y sobre todo hoy día entregarle mucho la herramienta de trabajar con las emociones. Hoy día sabemos que prácticamente el 90% de las decisiones que todos tomamos en el día a día son emocionales. Sí. O sea, están regidas por el sistema límbico del cerebro. Y fíjate lo que se da también un poco en el deporte, y es que al interior del sistema límbico también se encuentra el hipocampo, que está asociado al aprendizaje. Sí. ¿Ok? Entonces, evidentemente, cuando hay ambientes desfavorables desde el punto de vista emocional, las primeras neuronas en apagarse son las neuronas asociadas al aprendizaje. Claro. Entonces aquí lo que le transmitimos a los entrenadores es que con un lenguaje negativo, con una comunicación adversa, con el castigo, obviamente la posibilidad de aprendizaje es mucho menor que tratando de estimular, tratando de motivar, tratando de movilizar un poco. Entonces lo que intentamos es trabajar un poco en eso. Sí. Y en eso tratamos de darle herramientas de liderazgo, de comunicación, en fin, todas estas herramientas con las que, estrategias de motivación, que son las que los entrenadores hoy día utilizan para poder hacer su trabajo, su labor con los deportistas. Qué interesante lo que tú dices, porque esto se aplica no solo en el deporte, como tú bien dices. O sea, si uno la está pasando mal o te están tratando mal, menos ganas tienes de aprender o de preguntarte qué puedo hacer mejor. O tiene que haber un extra uso de energía mental para decir, bueno, voy a ser mejor persona y voy a buscar ahí cómo hacerlo mejor. Lo pregunto porque yo me imagino como, bueno, yo acá, por ejemplo, llegué a esta entrevista, le contaba a Jassi que tuve una reunión súper difícil en la mañana. Entonces yo tengo que llegar y tengo de alguna forma hacer una pausa o desapegarme de mis problemas anteriores. Y yo creo que para cualquier deportista, como cualquier persona, le pasa lo mismo. ¿Cómo empezamos a hacer? Porque yo te puedo contar de mis propias herramientas, pero quiero escucharte a ti. ¿Cuáles son los consejos de un psicólogo deportivo en relación a eso? ¿Cómo dejamos nuestros problemas fuera de la cancha, por decirlo así? Mira, hay algo que yo siempre le transmito a los deportistas, y es que ellos, cuando salen a competir, hay una parte que es visible. Todos nosotros vemos las jugadas que hacen, el comportamiento que tienen. Es decir, hay una parte visible que es como, pensémoslo como un iceberg, que hay una parte que nosotros vemos, que es normalmente un porcentaje pequeño, pero hay una gran parte que está sumergida, que es la parte mayoritaria. Debajo de un poco de lo que nosotros hacemos, de nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestras conductas, están las emociones. Y debajo de eso están nuestros pensamientos.
Entonces lo que yo intento transmitirles a ellos es que para yo poder a veces modificar lo que yo hago, yo tengo que modificar también lo que siento. Ya. Y para modificar lo que siento, yo tengo que modificar lo que pienso. Exacto. Igual entre las emociones y los pensamientos es como un loop, o sea, están permanentemente interactuando. Pero aquí lo interesante es que ellos comprendan que las emociones no surgen por lo que nos pasan, por las cosas que nos pasan en realidad, sino que surgen por lo que pensamos y cómo interpretamos lo que nos pasa. Exacto. Entonces tú, por ejemplo, comentabas esto de la reunión. Evidentemente, si yo puedo reinterpretar la reunión y decir, mira, en realidad a lo mejor yo a esta reunión la pude haber enfocado así, o a lo mejor voy a darle una vista al punto distinta de esta reunión, etcétera. Yo puedo reinterpretar un poquito eso, probablemente mejoras también las emociones asociadas a eso. Totalmente. Y eso hace que tú finalmente puedas tratar de hacer un cortafuego, por así decirlo, entre lo que te pasó y lo que viene, digamos, y evitar que te interfiera. Sí. Eso, claro, aquí en esta tranquilidad de este podcast, claro, lo podemos comentar muy a veces fácilmente. Sí. Es un poco más complicado y a veces requiere de mucho entrenamiento mental. Duro. No debe ser fácil para los jugadores ni para nadie. O sea, ¿cuántas veces uno se ha presentado a situaciones que llevas acarreando cosas familiares, cosas personales, cosas de la pega, por ejemplo, y uno tiene que igual presentar lo mejor de uno? Exacto. Como un jugador o como un equipo o como un entrenador, o en este caso tú que eres parte de, hoy día está enfrentándose a toda esta presión negativa que seguramente tienen muchas personas frente al equipo. Bueno, aquí también hay algo que es interesante y es entender que nuestro cerebro en general tiende a rechazar los cambios, sobre todo los cambios inmediatos. Tenemos una tendencia en realidad como a tratar de mantener las cosas y no hacer cambios. Un poco por lo que conversábamos anteriormente, está como característica del cerebro de ayudarnos en sobrevivencia y tratar de mantener las cosas. Entonces aquí lo que primero intentamos hacer siempre es plantear desafíos. Plantear desafíos. Nosotros hablamos de tener una meta, tener unos objetivos que apunten a esa meta y tener un plan de acción. Entonces muchas veces trabajamos un poco con el plan de acción, trabajamos con los objetivos y tratamos de redefinir metas en relación a esto. Y esto es válido pensando un poco en sus carreras profesionales como en el corto plazo, lo que tienen que enfrentar, un partido, una competencia, ahora luego. Entonces, muchas veces el desafío es lo que hace que se movilice el cerebro. El cerebro, la neurología del cerebro, o sea, en el fondo funciona muy bien con dos grandes cosas, con el gran sueño y con el día a día. Yo puedo tener muy claro lo que quiero en un año más, pero si yo no movilizo a esa cabeza en el día a día, probablemente no me va a ayudar mucho. Y al revés también, si yo me movilizo solo en el día a día, pero no tengo una direccionalidad, entonces la dirección es muy importante. Y eso es lo que nosotros tratamos de darle siempre a los deportistas. Más allá de que tengan resultados adversos y que por ahí no se estén cumpliendo algunas cosas, tratamos siempre de que sigan con un desafío, con alguna propuesta en términos de objetivos y sus metas. Claro, o sea, se tiene una promesa en el equipo que cada persona está constantemente siendo desafiada versus, o sea, para llegar a este objetivo tan grande. En eso mismo, yo para esta entrevista me preparé con unos amigos y hice algo que no hacía hace mucho, que era preguntarle a mis amigos hombres como que qué es lo que les gustaría escuchar de ti. Entonces acá va un amigo que sabe quién es. Y tiene un poco que ver con esto, que es como ya, perfecto, yo tengo un desafío súper grande, estoy haciendo todo lo posible. Por ejemplo, correr una maratón, que también vi que tú estás en eso. Correr una maratón es un desafío súper grande, son 42 kilómetros, eso es mucho tiempo. Y si uno está en la mitad de un entrenamiento, eres constante, estás haciendo todo lo posible, pero no estás viendo resultados. ¿Qué es lo que se le tiene que uno decir a su mente, o cuál es la actitud que tú tomarías como coach y como psicólogo deportivo en este momento? Claro. En el fondo, mira, interesante un poco el ejemplo que tú das, porque yo creo que el running se instaló como un segundo deporte en Chile durante varios años. Hoy día entiendo que es el padre del segundo deporte, después del fútbol, porque en realidad es un deporte que genera muchas posibilidades de cambio. Es decir, tú puedes plantearte distintos objetivos físicos, técnicos, de velocidad, de cantidad de kilómetros, incluso de poder establecer otros objetivos menos directos, como por ejemplo bajar de peso, aumentar tu masa muscular, disminuir la grasa, etc. Entonces, es un deporte que en general ese en particular permite que tú puedas motivarte bastante porque puedes producir muchos objetivos. Entonces, en el fondo el desafío siempre está en cómo yo logro en el running o en otros deportes siempre mantener varios desafíos que a mí me permitan ir jugando un poquito con eso. Ya. Mira, en una entrevista hace algunos años, cuando todavía Rafa Nadal jugaba,
él comentó algo que para mí es muy importante comprender. Él hablaba, estaba lesionado por 6 meses, ¿Ya? y él decía, claro, a mí levantarme y tener que pensar que hoy día voy a ir a hacer piscina solamente y después tengo hora con el fisioterapeuta, no me motiva para nada. Pero lo que sí me moviliza es que yo con esto, tal vez en 4 meses ya voy a estar jugando de nuevo Roland Garros y Wimbledon, etcétera, todos los torneos. Entonces, yo lo que les explico a los deportistas es que en la medida en que nosotros vayamos haciendo un juego entre el objetivo que va subiendo de volumen y el otro que va bajando, dependiendo de lo que vamos teniendo, Sí. es lo que nos permite ir un poco también en esto. Por supuesto que a veces nos movilizan mucho más objetivos muy a corto plazo, a lo mejor un partido que tengo en 4 días más, y a lo mejor en esto me motiva más que al término de la temporada voy a tener posibilidades de irme a jugar a Europa. Entonces yo voy jugando un poquito con esto, con los objetivos a mediano o a largo plazo. Sí. Y ese interjuego, teniendo claro cuál es mi meta final, resulta bastante eficaz para poder ayudar en eso. Ya. En otras palabras, y para resumirle a mi amigo, que le dedicamos esta respuesta, es no dejarse llevar como tanto por el presente e ir adecuando un poco esas metas a largo y corto plazo para no perder de foco o de mira que en verdad estás mejorando o estás dándolo todo. O sea, si tú piensas, por ejemplo, un deportista olímpico que tiene Juegos Olímpicos cada 4 años, imagínate si nosotros en el año 1 o año 0 le decimos ya, vamos a empezar a prepararnos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Me decís, pero quedan 4 años, o sea, ¿cómo me voy a...? Entonces no es posible. O sea, evidentemente, vuelvo un poco a la idea de que para nuestra cabeza es muy importante el corto, el mediano y el largo plazo y cómo yo voy jugando dándole importancia tal vez a uno primero, después a otro y etcétera, dependiendo un poco de lo que va pasando. Claro, totalmente. Me gusta mucho eso. Quiero hablar un poco de tu experiencia en relación a una cosa que me fascina a mí, que es cuando el cuerpo empieza a querer decir que no, pero la mente tiene que forzar a decir que sí. O sea, yo creo que ahí es cuando se traspasan los límites. Que eso puede ser en todo sentido. Obviamente estamos hablando del deporte, pero eso puede ser con las metas de alguien que quiere que lo asciendan o quiere empezar un proyecto, quiere emprender. Entonces cuéntame un poco como qué son los consejos que tú le dirías a alguien que tiene que fortalecer esa mente o ser más disciplinada, creo yo, para que cuando el cuerpo diga que no, empiece a negociar, la mente siga. Mira, esto me recuerda mucho a lo que pasó en pandemia, por ejemplo, que mucha gente que obviamente no pudimos seguir entrenando, tuvimos que quedarnos en las casas, y después cuando ya pudimos empezar a volver a entrenar, por ejemplo, lo que pasaba es que uno empezaba racionalmente a decir, bueno, voy a tratar de a lo mejor correr un poquito más rápido, voy a entrenar más horitas para poder recuperar un poco el tiempo que no pude hacerlo. Claro. La cabeza quería que anduviéramos más rápido, recuperáramos el tiempo, pero nuestro cuerpo era el mismo. Y aún, o sea, era entre comillas el mismo, porque también estando detenido mucho tiempo, obviamente, entonces muchas personas se empiezan a lesionar. Porque claro, obviamente querían hacer más, pero el cuerpo no estaba preparado para acompañar ese más. Claro. Entonces aquí es muy importante la planificación. Esto que de repente suena como que no, pero es que planificar es muy importante para poder atenerse a un plan, para poder incluso tener la posibilidad de decir, bueno, si no se está cumpliendo este plan, puedo hacer este otro, porque en el fondo lo que yo tengo claro es que tengo que llegar acá. Si esto no me está permitiendo llegar acá, bueno, tendré esto otro, tendré esto otro. Claro. Entonces, evidentemente, ahí es donde es importante la planificación. Y la planificación, sobre todo, centrado en lo que yo puedo hacer. Bueno, ahí hay una regla que yo enseño mucho en el deporte, que es esta regla SMART, ¿no es cierto?, que es un acrónimo, donde es importante que yo pueda evaluar lo que está planificado, que yo sea específico, claro, que sea alcanzable, bueno, un poco lo que plantea la regla SMART, sobre todo que se incorpore el tiempo. Eso también para la cabeza es muy importante. Si mira, yo en una semana quiero lograr esto, en 2 semanas esto, si no está esto, bueno, vuelvo a reformular, etcétera, pero es muy importante en la disciplina mantener esa planificación. Qué importante, porque la planificación es tan medible. O sea, incluso acá nosotros con este podcast tenemos una estrategia, tenemos una planificación, vamos todas las semanas con metas chicas, después evaluamos en un mes qué va funcionando. Entonces, qué importante es como poder plantear eso y plasmarlo en todo. Especialmente cuando la mente tiene que ser más rígida o acordarse de lo que está trabajando. Quiero hacerte una pregunta que creo que ya muchos están pensando, incluyéndome, que si nos puedes ilustrar o describir qué es lo que separa una mente de un atleta profesional bacán, o sea, como de los mejores deportistas del mundo en términos de su mindset, versus una persona más común, que todavía no ha trabajado eso. Perfecto. Mira, antes de responder directamente a esa pregunta, quiero simplemente aclarar un concepto que es bueno aclarárselo a todos, que es la diferencia entre la mente y el cerebro. Sí. El cerebro es el órgano físico,
Si yo pudiera abrir tu cabeza, ¿no es cierto?, y ver lo que hay adentro, veríamos este cerebro, veríamos las conexiones neuronales, veríamos neuronas, astrocitos, bueno, en fin, todo lo que está dentro. Y la mente son nuestros pensamientos, nuestras emociones. Durante muchos años funcionamos con un paradigma que se llamaba paradigma unidireccional, que cualquier daño a nivel cerebral afectaba nuestra vida. Por ejemplo, si yo tomo un cerebro y golpeo justo la parte encargada del lenguaje, me iba a costar comunicarme como ser humano. Pero fíjate, lo interesante es que en los últimos años se pudo determinar, ya de manera científica, que todo lo que tú piensas y todas tus emociones tienen la capacidad de cambiar física y funcionalmente tu cerebro. Wow. Esto es muy interesante porque esto puede ocurrir incluso hasta el último día de tu vida. Bien interesante porque también se nos decía que si el cerebro no era estimulado hasta una cierta edad, como que ya después no teníamos... Y a veces me pasa que yo trabajando con deportistas me dicen, deportistas de 36 años, 37, que están a la puerta un poco el retiro, me dicen, no, trabaja con los jóvenes, yo ya no tengo caso, o sea, como... Y yo les digo, no, tú puedes seguir cambiando hasta el último día de tu vida. Entonces, ese concepto es importante, un poco para entender la idea de que el concepto de fortaleza mental, que es un poco lo que diferencia el deportista que tiene un mindset potente, tiene que ver básicamente con el porcentaje del cerebro que utilizamos. Yeah. Aquí también hay algo que durante muchos años erradamente se pensaba porque no teníamos tecnología para comprobarlo y ahora sí, que es que nosotros podemos ocupar el 100% del cerebro. Antes se nos decía, no, mira, tú independiente de lo que estudies, lo que hagas, con suerte, un 10, un 15%. Sí. Lo cual era súper autolimitante, porque si tú, por ejemplo, no sé... ¡Qué desilusión! Y como que era como que, no sé, yo pienso, compras un departamento, una casa, y el tipo que te lo vendía te decía, mira, tú puedes ocupar tu habitación, el baño y la cocina, no puedes ocupar nada más. Yo decía, pero ¿cómo? O sea, estoy comprando un inmueble grande y solamente puedo ocupar esto. Un poco eso nos pasaba. Hoy día la neurociencia demostró que podemos ocupar todo el cerebro, pero aquí viene lo interesante, por un tema de consumo de oxígeno y glucosa, que es lo que moviliza el cerebro en términos físicos, no podemos ocuparlo más de un 2%. Es decir, en este momento, mientras nosotros estamos conversando, ocupamos solo un 2% máximo, ¿vale? Pero ahí está lo entretenido en el deporte, y es que si yo entro a competir, por ejemplo, y entro a competir y estoy pensando en una pelea que tuve con mi pareja, ya no estoy ocupando un 2%, estoy ocupando un 1,8, un 1,7, esto no es así, pero para que se entienda, porque hay un porcentaje de mi cerebro que está todavía pendiente de esta conversación, de esta pelea que tuve. Si más encima, mientras voy compitiendo, me equivoco en alguna serie de, no sé, en el caso del fútbol me equivoco en un pase o remato y me frustro, esa emoción me va a seguir restando un poquito más, me va a comer otro grupo de neuronas, entonces ya voy a tener un 1,5, un 1,2. Y eso es, en el fondo, la ventaja que da un deportista que no puede, de alguna forma, utilizar ese 2% al 100%, versus el otro que sí tiene esa posibilidad. Y eso es parte de lo que hacemos nosotros. El entrenamiento mental es tratar de que tú puedas utilizar ese 2% al 100% en cada cosa que uno hace en la vida, en el fondo. Claro, o sea, como poder dedicarle tu 100% de enfoque a lo que estás presente y no estar así como contaminado o acarreando cosas del pasado o lo que sea. Y por eso es que la técnica que hoy día tiene más evidencia científica acerca del beneficio es el mindfulness. Porque esta es la técnica que en el fondo a ti te permite permanecer en el presente, consciente de lo que estás haciendo y evitando que tu cerebro rumee, o sea, decir que te quedes pegada un poco con los errores, o que esté pensando, adelantándose un poco en el qué podría pasar si yo hago esto, hago lo otro. Entonces, lo que hace el mindfulness es desarrollar un poco la capacidad de poder estar focalizado en el presente. Increíble. Qué increíble y qué motivante, porque creo que lo que tú hablas es una invitación a todos los que nos están escuchando, que primero esto que te diferencia de uno de los más grandes deportistas es como esto, el foco, la presencia, el estar acá sin estar contaminado, lo que sea, porque todos tenemos excusa. Y que bacán que algo que es hoy día una herramienta que se está de a poco hablando cada vez más, el mindfulness, es una herramienta bastante simple, o sea, de fácil acceso que todo el mundo podría hacerlo. Exactamente. ¿Qué estrategias o qué techniques o qué tips nos darías ahora para la persona que te está escuchando para empezar a practicar de esto o acercarse a esto? Bueno, hay dos cosas que son sencillas de hacer y que uno las puede hacer en cualquier momento. Primero, estar muy consciente de lo que uno está pensando. O sea, yo creo que en la medida en que uno pueda incluso anotar, registrar los tipos de pensamiento, la calidad de tus pensamientos, la frecuencia de tus pensamientos con respecto a todo lo que vas haciendo, te va a ayudar a entender mucho por qué actúas de la forma que actúas. O sea, cuando yo, por ejemplo, no sé, traté mal a una persona, le grité
y yo después me pongo a pensar y digo, a ver qué pensamientos tuve antes, probablemente es la clave que te indica, oye, a lo mejor esto lo pude haber gestionado mejor simplemente con pensar distinto. Claro. Y lo segundo, que también es algo que está, yo diría, entró muy fuertemente junto con el mindfulness, es la respiración consciente. Uh-huh. Y hoy día, por ejemplo, neurociencia nos plantea que nosotros respiramos de una manera muy errada, Uh-huh. tomando aire por la nariz, botando por la boca, que es lo que siempre se nos dijo. Hoy día neurociencia pudo de alguna forma demostrar que la respiración ideal es tomando 6 segundos para respirar por tu nariz y botando 6 segundos también por la nariz, es decir, todo por nariz. Uh-huh. Esto te asegura, por ejemplo, que tú tengas más limpieza de tu cerebro. Aquí es importante comentar que el cerebro es probablemente uno de los órganos más tóxicos de nuestro cuerpo, porque cuando tú estás con muchos pensamientos, sobre todo a veces pensamientos que no son tan positivos, digamos, el cerebro va generando muchos desechos neuronales, como mucha basura. Y la forma eficaz de poder limpiar eso es a través de la respiración. Qué increíble. Por eso es que, por ejemplo, es muy recomendable que antes de una entrevista, antes de una conversación, los deportistas también antes de una competencia, de una situación como por ejemplo puede ser la definición de penales en el fútbol, se recomienda hacer un ejercicio de respiración, porque con eso te aseguras que tu cerebro se limpie y te asegura una segunda cosa que es muy importante, que es que en vez de tener 400 neuronas encendidas para poder patear bien un penal, tengas 4000 neuronas encendidas y puedas tomar mejor la decisión. ¿Y cuánto tiempo crees tú, o sea, cuál es el ejercicio que se recomienda en esta respiración de 6 y votar en 6? ¿Cuántas, o sea, 3 respiraciones o 1 minuto? Mira, lo importante es que en el fondo tú puedas ir trabajando este ejercicio de respiración en todos los momentos que necesites, como tomar la pausa, en el fondo. Claro. Ahora, lo que yo recomiendo a los deportistas no es solo hacerlo en el ámbito del deporte, sino que mientras están, les digo, conduciendo un vehículo o estando o viendo televisión o leyendo, lo que sea, vayan trabajando esto, porque lo importante es que al principio este tipo de respiración, que es la que recomienda neurociencia, evidentemente cuesta energía poder hacerlo. O sea, uno está, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, después votar en 6. Bueno, eso se naturaliza después de unas semanas cuando uno ya empieza a generarlo. Okay. Y cuando uno lo hace de manera automática, obviamente te alivia. De hecho, lo que también se asume con este tipo de respiración es que tú prácticamente el 50% más de energía. Wow. Porque en el fondo lo que hay que entender es que la respiración que ingresa tiene oxígeno. Y antiguamente con la respiración de nariz-boca, prácticamente el 2%, el 2/3 de ese oxígeno salía. En cambio, con esto te aseguras que permanezca. Y cuando tenemos más oxígeno, todo nuestro organismo se ve beneficiado. Bueno, me voló la cabeza lo que me dijiste, porque encuentro increíble cómo la respiración, que es algo tan natural o tan automático muchas veces, tengo hoy día la capacidad de beneficiarte en tu cerebro y en la forma que tú piensas, incluso con la calidad de tus pensamientos, como tú también hablabas. O sea, me cuestiono las veces que uno se trata tan mal, se llena de inseguridades, de miedos, y ahí va después voy a tirar una pregunta acerca del miedo, porque lo introducimos en este podcast. Pero cómo uno tiene la posibilidad de contaminarse con pensamientos, pero tiene la capacidad de limpiarse de alguna forma con la respiración. Y eso es como tan tangible, es un consejo tan a la mano, o sea, como que lo voy a hacer ahora. Después de fácil eso. de hacer, sí. Y fácil de poder aplicar y hacerlo en cualquier momento del día. Exacto. Eso es increíble. Importante. ¿Me puedes contar un poco cuáles son los miedos que los deportistas hoy día se enfrentan? ¿Y de qué manera tú los coacheas en esos miedos en específico? Mira, parto explicándoles a ellos de que el miedo evidentemente también tiene que ver mucho con lo que conversábamos anteriormente, que tiene que ver con los pensamientos. Claro. Nosotros tenemos una estructura en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, que se llama amígdala cerebral, ¿vale? Esta amígdala cumplió un rol muy importante al ser humano en los inicios, porque era lo que permitía que este ser humano pudiera salir escapando cuando se acercaba al leopardo que quería devorarlo. Evidentemente la amígdala tiene un rol importante en la sobrevivencia, pero hoy día también tiene un rol, yo diría, exageradamente importante, a veces de asustarnos mucho más de lo que realmente las cosas... Totalmente. Tenemos como un efecto lupa, que digo yo, del cerebro, que a veces vemos cosas y tendemos a exagerar. De hecho, hay estudios de que gran parte de los pensamientos que tenemos acerca de las cosas que podrían sucedernos es un porcentaje muy, muy bajo de las que realmente suceden. O sea, tendemos a pensar
mucho más de lo que realmente Podría ocurre. pasar, sí. Y esto es por acción un poco de la amígdala, que está permanentemente alertándonos de que pasa esto, de que puede pasar esto otro, etc. Pero resulta que la información que llega a la amígdala es porque nosotros tenemos una especie de radar, Ujú, que va recogiendo toda la información que está a tu alrededor. ujú. Entonces, claro, nosotros a veces tenemos miedo a una competencia porque este radar empieza a decirte, ojo, que te vas a enfrentar a un deportista muy bueno en un escenario muy difícil, con un clima muy complejo. Te empieza a tirar como pequeñas bombitas, que digo yo. Y ese es el radar que nosotros intentamos trabajar con el deportista. Es decir, nosotros no podríamos intervenir al deportista para modificar la amígdala cerebral, ¿no? Sino lo que tendríamos que hacer es cómo modificamos la información que llega a esa amígdala, Mm, trabajando con este radar. Y esto tiene que ver mucho porque además este radar no solo te transmite la información que puede existir en el presente, sino que además es muy perverso porque además te entrega información pasada. Te dice, mira, y más encima tú con este rival nunca has ganado, en este mismo escenario tú ya has perdido muchas veces, o sea, te claro. recuerda cosas. Entonces, lo primero es, un poco lo que tratamos de recomendar ahí es reinterpretar cosas que ocurrieron anteriormente. Mm, Incluso las negativas uno puede ser momentos de mucha construcción, es decir, tratar de reinterpretarlas, de verlas desde otro punto de vista, para que no quedarse solo con que en el partido anterior o en la competencia anterior fue algo negativo. Y lo segundo es tratar de también equilibrar conscientemente a cosas positivas. Pero esta semana me preparé bien, eh, además esta semana tuve, no sé, 3 sesiones con el psicólogo, entonces me pude preparar mejor. claro, También detenerse conscientemente en aquellas cosas positivas que el cerebro por sí solo no lo va a hacer. claro. Evidentemente el cerebro va a tender a recordarte y a potenciarte mucho más las cosas que podrían afectarte. En cambio nosotros conscientemente trabajar un poco en eso. Ujú, Entonces ahí es donde está el equilibrio que podemos hacer. Y cuando llega una información más equilibrada a la amígdala, por ahí evidentemente tenemos menos posibilidades de que esto pueda afectarnos. claro. ¿Tú crees que todos los deportistas tienen miedo hasta el día de hoy? Es que el miedo en un cierto momento es una emoción que podría movilizarnos. Ya. O sea, si pensamos nuevamente en este Homo sapiens, Ujú, el miedo frente al leopardo es lo que le permitió salir corriendo y tratar de evadir un poco o tratar de escapar claro. un poco de esta situación. El miedo actualmente en nuestra sociedad también es lo que nos permite poder movilizarnos. Lo que pasa es que hay un límite en que ya puede empezar a paralizarnos. Ujú, ¿Cuál es ese límite? No lo sabemos. Cada uno tenemos límites distintos y sobre todo, frente a distintas situaciones, nuestros límites pueden ser muy distintos, sí, dependiendo de nuestras destrezas. A lo mejor yo hacer una charla para 500 personas no me genera tanto miedo. Para otra persona hacer solo una charla para 20 personas ya genera mucho miedo. Entonces, a lo mejor tiene que ver un poco con las experiencias que uno tiene, la preparación que uno siente, el nivel de confianza, el nivel de preparación que uno siente. mm, Todo eso es lo que va permitiendo que una situación pasando ese límite pueda generarte un temor paralizante o simplemente un temor que te moviliza. claro. Quiero hacerte y detenerme en esta pregunta porque hablamos mucho del miedo en este podcast y yo sé que para algunos que escuchan puede ser que no se sientan conectados con un miedo hacia el deporte o una competencia, pero sí miedo a empezar algo nuevo, algo distinto, Ujú. conversar con alguien en específico o miedo a simplemente empezar. Entonces, ¿tú qué sería lo que tú le dirías a alguien ya como de alguna forma coachándolo para que se movilice? Mira, ahí un poco también lo que podríamos recomendar tiene que ver con que en general para poder salir un poco de esta zona de confort y a través de hacer cosas distintas y reducir el temor, inicialmente sería bueno varias cosas. Y lo conversábamos antes de iniciar, ¿no? Esto de las neuronas de espejo, es muy importante. Yo cuando veo a otras personas hacer cosas, por ejemplo, de las que voy a hacer, Claro. me puede ayudar mucho a recibir esa información, a absorberla y tratar de yo intentar hacerlo. Mm. Esto, por ejemplo, en el deporte se utiliza mucho para imitar gestos técnicos. O sea, los Ujú. jugadores lo hacen, ven tal jugador hacerlo y intentan hacerlo hasta que les resulta. Bueno, también ocurre en nuestras actividades de la vida. Entonces también ahí es muy importante ver, tomar modelos con respecto a lo que voy a hacer y a partir de eso ver qué cosas yo podría intentar hacer, empezando con una situación muy progresiva y sobre todo planificando, que es lo que conversábamos. Muy Excelente, importante. excelente. Eso es muy importante. Sí. Me gusta este plan, porque primero es buscar un ejemplo de alguien que te compruebe un poco. Ujú. Segundo, hacer un plan y tener metas progresivas. O sea, no ir de 0 a 100. Por eso es que, así como conversamos un ratito, el running ha sido un deporte muy bueno para muchos, porque el running es claramente un deporte que te permite
ir con metas progresivas, que es Sí, fantástico para el cerebro. sí. Te quiero preguntar a ti, volviendo a tu carrera, ¿quiénes fueron tus modelos? ¿Quién te mostró que lo que tú querías hacer era posible? Mira, yo no sé si verdaderamente tengo algún modelo muy marcado. Sí tengo distintas cosas que me fueron inculcando, sobre todo mis padres. Ujú, Eh, yo, eh, Mi papá fue ingeniero civil en hidráulica, entonces fue muy, muy lógico, muy matemático. Y en ese sentido creo que heredé mucho el tema de trabajar con disciplina y muy planificadamente. ujú, Y tengo una madre que dedicada un poco a temas de orientación familiar, entonces mucho más humanista, donde también me inculcó el valor de aprender, de entender los contextos donde estoy, de estudiar no solo pensando en algo específico, sino que también entendiendo un poco la globalidad. Entonces creo que con eso fui construyendo un poquito esta idea de cosas que creo que me sirvieron durante toda mi vida. Yo hoy día, por ejemplo, me levanto 5 y media a estudiar hasta las 7, que es una buena hora porque no eres molestado, uno puede estar en tranquilidad. Entonces, esa disciplina es lo que también me ha permitido poder también yo ir creciendo, sobre todo con lo que va apareciendo y con la información que en el fondo uno no obtuvo en su pregrado, digamos, ¿no? Entonces, mm, creo que son cosas que, más que tener un modelo en sí mismo, es como estas cosas, estas habilidades o estos conocimientos que te fueron inculcando un poco. qué bacán. Para alguien que está empezando en este mundo, ya escuchó hasta acá el episodio, ¿cuáles fueron para ti los cambios en tus pensamientos? ¿O qué cambios de pensamiento hiciste que te empezaron a habilitar tu forma de ir progresivamente avanzando, ya sea en tu carrera como a nivel deportivo? Bueno, creo que a mí me movilizó mucho, primero, tener una rigurosidad en el estudio. Creo que eso me movilizó mucho. O sea, eh, bueno, de hecho, la lectura, por ejemplo, el aprendizaje está considerado como una de las cosas que más genera cambios a Mm, nivel cerebral. Y el segundo, la primera actividad humana que genera más movilización es el ejercicio físico, que gracias a una proteína llamada BDNF nos permite aumentar la velocidad sináptica, regenerar neuronas, ujú. aumentar en general todas las funciones ejecutivas del cerebro. Y fue una época donde yo empecé a estudiar y empecé a correr. Entonces, evidentemente, por ahí coincidieron dos cosas que creo me potenciaron bastante en esa época, un poco de, de- de- del desarrollo un poco que he ido teniendo con los últimos años. Claro. ¿Y hubo algo que te dijiste a ti mismo, que te empezaste a decir a ti mismo, que empezó a cambiar? Mira, yo creo que sí, yo no podría tener como claro algún elemento específico que Ujú, generó, pero sí, yo creo que en un momento modifiqué mucho mi mentalidad. O ujú, sea, hoy día tiendo a pensar mucho más optimista que antes, o sea, en eso lo tengo muy claro. Intento siempre, de algo que me sucede, rescatar lo positivo, ujú. eh, y eso intento transmitirlo también. O sea, de repente, oye, nos pasa esto, estamos conflictuados por esto, bueno, a ver, veamos qué podemos hacer, cómo podemos solucionarnos, centrémonos un poco en lo que está pasando y centrémonos en la solución que podríamos tener. Ya no me importa tanto si esto ocurrió por tal razón o tal otra. Obviamente, si eso nos ayuda un poco a tratar de resolver, por supuesto. Pero es como centrarse, un poco lo que hace el coaching, es centrarse del presente hacia Claro, el futuro. bacán. Qué bueno ser como proactivo y buscar una solución, la verdad. Sí, yo creo que gran parte del problema que tenemos en las sociedades, no digo solo en nuestro país, en términos de la política, por ejemplo, tiene mucho que ver con eso. Mm, Con que nos centramos tanto en lo que dijo este político hace tanto tiempo, o lo que pasó hace no sé cuántos años, mm. y no estamos enfocados en lo que desde aquí en adelante podemos construir y ver modelos de países, por ejemplo, que han salido adelante un poco mirando más hacia el futuro que mirando un poco más hacia atrás, ¿no? Claro. Es muy rescatable eso. O sea, hemos hablado de cómo uno separa antes de entrar a la cancha los problemas. Hemos hablado de esta determinación, de esta autodisciplina también. Em, y qué importante también es como es empezar siempre desde el presente hacia el futuro, no tanto tirar para atrás, como tú decías, incluso enfrentar los miedos y tratar de remodificar o darle un nuevo significado al pasado, de no porque tú nunca le hayas ganado a un contrincante significa que no vas a poder hacerlo, por dar un ejemplo, o si nunca te ha ido bien una prueba no significa que no puedes hacerlo bien en esta. Ujú. Entonces, qué bonita es esa invitación a que pensar en nuestra mente y la creación de nuestra mente desde hoy, en este minuto, hacia adelante, no hacia atrás. Exacto. Mira, fíjate que te doy solamente un ejemplo de una experiencia real que me ocurrió hace muchos años con un equipo que terminamos un partido que perdimos 3-2 después de ir ganando 2-0. Wow. Y no sabes
que hay una máxima en el fútbol que dice que siempre el 2-0 es un resultado muy peligroso. Se dice que cuando tú vas ganando 2-0, tienes más probabilidades que cualquier otra cosa de perder ese partido. Una cosa curiosa, porque tú dices, vas ganando 2-0, ¿cuál es la probabilidad? Bueno, entonces ese partido terminamos y todos empezaron a decir, sí, es que estábamos 2-0, resultado muy peligroso, como, qué sé yo. Entonces yo llamé a un amigo estadístico y le dije, mira, tú me puedes hacer una estadística de tal año a tal año de todos los partidos que un equipo comenzó ganando 0 y dime cómo terminó al final. Sí. Bueno, me dijo, dame unos días, qué sé yo. Y después me llama y me dice, mira, te tengo la estadística. Mira, el 86% de los equipos que empiezan ganando 0 terminaban ganando o empatando el partido. Entonces, aquí es donde yo empecé a cuestionarme fuertemente, ¿por qué será que un porcentaje muy mínimo es lo que se instala como una verdad en nuestra cabeza? Porque esa es una máxima que está hace muchos años instalada en el fútbol y los jugadores la tienen, entonces... Pero, sin embargo, es una... No representa la mayoría. Exactamente, es una información o una verdad que es de un porcentaje muy bajo que no tiene que ver con algo estadístico realmente. Entonces, claro, muchas veces nos pasa que nosotros tendemos a instalar como verdades absolutas cosas que no tienen... Y esto pasa mucho con nuestra cabeza. Que a veces nos detenemos en que el problema está acá, que la situación esto va a ser grave, Pero ¿por qué va a ser grave? Veamos, analicemos los escenarios, veamos qué podemos hacer, cuál sería nuestro plan A, nuestro plan B. Es un poco a lo que voy. Claro, qué impactante que estaban tomando como verdad absoluta algo que era menos de un 20% de probabilidad. Correcto. Bueno, y eso es lo interesante del cerebro, que también en base al miedo o a tantas cosas que uno no se cuestiona, también las toma por sentado. Bueno, por eso es muy importante el tema de las emociones, porque las emociones paralizantes como el miedo, el temor, la ansiedad, son emociones que a veces nos cruzan y hacen que muchas cosas no las podamos hacer correctamente o que pensemos que no las podemos desarrollar. Entonces son, la verdad, muy paralizantes. Y por eso es muy importante hoy día trabajar con las emociones, conocer acerca de las emociones, saber qué emociones tiene uno, cómo gestionarlas adecuadamente, etc. Claro. Y regularse también, como tú decías, porque es un loop, o sea, la emoción que el pensamiento se va retroalimentando. Rodrigo, quiero agradecerte. Creo que lo diste todo en este episodio. Me respondiste todas las preguntas. Espero haber hecho justicia a toda la gente que también me dijo, pregúntale esto a Rodrigo. Bueno, esta es tu cámara. Tú puedes decirle a la gente dónde te puede encontrar, invitarlos a lo que tú quieras. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, la invitación a este podcast. La verdad que yo lo paso muy bien hablando de estos temas porque yo, bueno, como comentaba, estudio bastante estos temas y me gusta transmitir. Creo que la información, cuando llega a las personas, nos puede permitir ser personas mucho más felices. Y bueno, a mí me pueden ubicar, mi Instagram es @RodrigoCaguas y también nosotros en una pequeña academia que tenemos hacemos muchos cursos de formación donde hablamos de estos temas. Entonces, bienvenido también si es que alguien quiere sumarse a esos cursos. Es @academiaemd. Excelente. Ahora yo te hablo a ti, si llegaste a este punto del episodio, creo que se lo envíes a alguien que necesite cambiar su mindset, que pueda enfrentarse a algún miedo o que pueda correr esa maratón que también está muy de moda hoy en día. Y nos vemos en otro episodio. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, ¿verdad?